Hola a todos. Después de tanto tiempo quería decirles que reencontrarse es una de las cosas este, más significativas y precisamente por ese motivo estoy aquí con ustedes ante una invitación generosa de quienes hoy están en la dirección. Haciendo una breve historia, quiero contarles que desde el año 65 y hasta mi retiro en el 2005 estuve siempre trabajando en esta dirección. Y si tenemos en cuenta que cumplió el año pasado 70 años, gran parte de los míos estuvimos juntas en muchos sentidos. Lo hice en diferentes cargos, pero solo me voy a referir a los de directora y subdirectora porque lo que quería dejar expresado es que la experiencia fue única porque fuimos un grupo de personas con unidad de criterio y que plasmamos esos criterios en acciones concretas y en acorde con los propósitos y las finalidades de la dirección que fueron llevadas a cabo por el desempeño de los diferentes roles específicos que tenía la dirección, tanto con los niños como con los docentes a cargo. Una de las comunicaciones nuestras y que estaban elaboradas, todas en realidad las comunicaciones o los cuadernillos estaban elaborados desde un contexto pedagógico, didáctico, institucional, familiar, comunitario y político, tanto para los servicios como para los EOE, como para los centros educativos complementarios, conformando todos un gran dispositivo de complementariedad y especificidad en los roles de los sistemas educativos. Quiero contarle que desde el lugar de directora, los desafíos y subdirectora, los desafíos fueron muchos y variados porque siempre al desempeñar cualquier rol acorde con la sociedad, que está en continuo movimiento y cambio, produce hechos significativos y se necesitan elaborar nuevas estrategias para intervenir. Afrontamos sucesos que fueron noticias a nivel nacional y que aún hoy son tomados para su análisis como hechos de una envergadura tal que quedaron grabados en la memoria colectiva porque hubo pérdidas de vida y eso es irreparable. También tuvimos la otra cara de la moneda, o sea, grandes satisfacciones por la intervención apropiada del personal, tanto con niños como adolescentes que presentaban distintas dificultades en su aprendizaje. Lo esencial fue la ubicación para ejercer todo esto porque siempre lo hicimos mirando al otro. Y la comunicación entre el yo y los otros, la construcción de nosotros, fue pensada desde la identidad individual y colectiva. Trabajamos con mucha energía, con optimismo, ante todas las demandas que nos solicitaron y la experiencia fue muy valiosa porque fue reconocer el propio deseo de aprender pudiendo revisar certezas y plasmarlas en trabajos concretos en comunión con todo el personal. Lo importante fue que incontables personas, o lo importante para destacar en este momento es que fueron incontables las personas que han trabajado solidariamente a lo largo de la trayectoria de esta dirección para que la misma pudiera cumplir el objetivo de otorgar la posibilidad de aprender sin anticipar biografías anticipadas. Por lo tanto, mi gratitud con aquellos docentes profesionales, personal de la dirección, con los cuales trabajamos y con los cuales hoy siguen trabajando. La pandemia obliga a elaborar nuevas estrategias teniendo en cuenta las desigualdades que se han agudizado mucho en los últimos años, produciendo serias injusticias sociales. Y hemos aprendido también que solo se puede transformar lo que primero se puede nombrar. Por tal razón creo que ya estamos en camino para construir la educación que viene. Muchas gracias por esta oportunidad y adiós a todos. Mi nombre es Susana Cristina Berardinelli, fui inspectora titular de Berazategui y como tal fui convocada por Patricia Garavaglia en el año 2006 para formar el equipo de la Dirección Provincial de Psicología en ese momento. Es inevitable que me emocione al recordar a Patricia Garavaglia, quien tendría que estar en este momento hablando
en lugar mío, realmente lamentamos mucho una pérdida muy significativa para nuestra dirección. Patricia, con su visión, con su proyecto, con su compromiso, nos convocó junto con otros compañeros como María del Carmen Reynoso, Adrián Melo, Laura Recio, Alicia Godas en algún momento, para conformar un equipo de trabajo con respecto a las situaciones de alta complejidad. Los que nosotros conocemos como EDIA, EIPRI, COF. Tanto interveníamos en situaciones directamente o asesorábamos a algunos distritos cuando se daban alguna de estas situaciones, como también pudimos desarrollar todo un proyecto de capacitación para esos equipos mencionados. Simultáneamente, la visión de Patricia fue tan amplia que convocó a Mariana Chávez, antropóloga, junto con Néstor Artiniano y otros compañeros más, Néstor, trabajador social, actual decano de la Facultad de Trabajo Social, como para renovar y revisar todo nuestro concepto sobre las juventudes. Con el transcurso de los años, esta experiencia como asesora en la dirección provincial se convirtió en uno de los episodios más desafiantes, más creativos, de mayor responsabilidad y de mayor enriquecimiento para mi persona y para el equipo de trabajo que habíamos constituido. Compartimos muchísimas experiencias, por ejemplo, con Elsa Invernizzi, Susana Chiste, nuestra secretaria de lujo, que a su vez había sido secretaria del concurso en el que yo titularicé, compañeras de las que tengo el mejor recuerdo y con quienes aún hoy nos seguimos comunicando. Otro eje de la gestión de Patricia fue la defensa a full y la dedicación total a fomentar y a desarrollar los centros educativos complementarios, nuestra estructura propia, nuestros establecimientos propios de la Dirección de Psicología. Tengo miedo al nombrar a tantas compañeras, olvidarme de algunas, pero con todos mantengo esto como uno de las experiencias o de los momentos más importantes. La historia de la Dirección de Psicología, 71 años, fue construida por todos y cada una de nosotras, todos y todas. Y en este momento es indispensable que vuelva a nombrar a Patricia Garavaglia, que ella, como directora que fue, junto con Adriana Lupano, su subdirectora, con quien formaban un equipo realmente imbatible y con mucha fuerza, la vuelva a nombrar y la recuerde y de alguna manera la vuelva a hacer presente para nosotros. Agradezco muchísimo esta ocasión, esta posibilidad y deseo felicidades para todos y todas las integrantes de la Dirección de Psicología. Hoy la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Gracias. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es María de las Mercedes González y el motivo de estas palabras para ustedes es el cumpleaños número 71 de nuestra querida modalidad. Yo empecé a trabajar en los centros educativos complementarios como maestra de grupo primario allá por abril de 1979. Trabajé también como orientadora educacional en los SEC, en nivel primario como orientadora del aprendizaje y como orientadora educacional en todos los demás niveles del sistema educativo. Bueno, y allá por diciembre del 2007, momento histórico particular para nuestra Argentina, el profesor Mario Porto, director general de Cultura y Educación, me convocó para ser la directora de la modalidad. Bueno, flor de desafío. Trabajé con un equipo maravilloso. El subdirector de la modalidad fue el licenciado Mario Molina, hasta el día anterior mi inspector de psicología, y el equipo de asesores fue nada más ni nada menos que todas mis compañeras del SEC. Tuvimos un año muy intenso, muy arduo de trabajo, plagado de documentos, con muchas cosas para implementar. Teníamos la plena vigencia de la Ley Nacional de Educación, de la Ley Provincial de Educación, de la Ley de Educación Sexual Integral
y había que trabajar fuertemente por los derechos de los pibes y las pibas y los jóvenes de nuestra provincia. La dirección de modalidad tenía dos desafíos más importantes todavía, que era trabajar sobre el nuevo nombre de la modalidad, con dos disciplinas muy fuertes, con objetos de estudio muy importantes y muy complementarios. Y por el otro lado, hacer el diseño, la propuesta curricular para centros educativos complementarios. Bueno, pudimos lograr todo eso. Trabajamos mucho, se hicieron muchísimos documentos que hoy todavía siguen estando en vigencia. Y me voy a detener en los SEC que han dejado en mí, en mi corazón y en mi carrera docente una profunda huella. Han sido fundantes para mi trabajo como docente, porque el SEC es un espacio privilegiado. Es un espacio privilegiado para el trabajo con los pibes, con las pibas, con los jóvenes. Es una institución donde garantizamos la extensión de la jornada escolar y es un espacio donde además circula fundamentalmente las cuestiones democráticas. Tenemos que trabajar en los SEC el desarrollo integral de nuestros pibes y de nuestras pibas. Y cuando hablo de desarrollo integral, digo que el docente en el SEC es el garante del derecho a la educación a través del Estado. Es el Estado presente que garantiza ese derecho. Y aquellos que trabajan en SEC no deben olvidarse que quienes pueblan las aulas de los SEC nunca sabemos si no son un Juan Bautista Alberdi, una Lola Mora, un Enrique Santos Discépolo o una Juana Zurduy. Así que los invito a trabajar por ellos. Le agradezco a las autoridades este espacio y este tiempo, y a todos, a todas y a todos les deseo lo mejor. Feliz cumpleaños, modalidad. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Otero, ex director de la modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Bueno, me tocó inaugurar la modalidad y les voy a contar una historia que me conmueve aún todavía, ¿no? Yo estaba en Uruguay, era verano, me acuerdo, era diciembre de 2006, y sonó mi teléfono y cuando atendí era Adriana y Rafael, Adriana Puigros y Rafael Gavileano. Habían quedado parados en un ascensor en Ciudad de México. Vieron que los ascensores, cuando hay amenaza de terremoto, se detienen. Y me llamaron, me dijeron: Juan, mirá, estamos pensando seriamente en tratar de, digamos, como de reconfigurar lo que era la rama Psicología de Asistencia Social Escolar. Y les digo: me parece genial, y queremos que vos dirijas la nueva modalidad. Entonces, nada, lo pensé, digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Adriana, dame 15 minutos y te digo. Me dijo 15 minutos, más no. Y ahí dije, bueno, está bien. Y bueno, llegué a la torre. ¿Quién me va a recibir en la torre? Waltercito y Graciela Mangini, obviamente. ¿Quién te va a recibir en la torre? Y comenzamos ahí como a trabajar junto al grupo de asesores y de inspectores, tratando como de ver qué es esto de la modalidad. Y aristotélicamente, la modalidad significa una forma específica de afrontar lo inexorable. Aristóteles define la palabra modalidad desde esa perspectiva, ¿no? Como una estrategia de afrontamiento frente a lo que parece imposible. Y yo creo que psicología es eso. Todo el equipo docente, todo el equipo supervisivo, todos los que componen esa comunidad son luchadores contra lo inexorable. Se cumplen 71 años de la modalidad, de la rama y de la modalidad.
¿qué tuve que hacer? Bueno, porque me dijeron, Juan, contá lo que tuviste que hacer. Y bueno, tuve que hacer. ¿Qué tuve que hacer? No, ¿qué quise hacer? Quise escribir el articulado de la Ley Provincial de Educación, definir el campo de la modalidad. Quise tener cerca a mis compañeros, a mis colegas, a mis inspectores, generar un espacio de consenso que es la mesa de gestión psicoeducativa, que Eliana toma y que retoma, y se lo agradezco profundamente. Me tocó trabajar con los maestros recuperadores y tratar de recuperar un nuevo término, en línea con lo que es concretamente la orientación de aprendizaje. Mis compañeros siempre estuvieron cerca. No los voy a nombrar porque son muchos y los quiero a todos. Mis asesores. Diseñamos un programa de trabajo que llamamos Plan de Intervención para la Inclusión, Permanencia y Aprendizaje Escolar. Con ese lema nos abocamos a poner en territorio, realmente en ejercicio, lo que era el paradigma de la psicología comunitaria y la pedagogía social. Ambas disciplinas habían dado nombre a nuestra modalidad del año anterior, pero nos parecía que aún no había llegado a efectivizarse en el trabajo cotidiano tanto de los inspectores como de los equipos de intervención escolar. Es por eso que hicimos jornadas de capacitación dividiendo la provincia en 3 subregiones, agrupando a los inspectores de acuerdo a la misma y haciendo sendas comunicaciones durante todo el año que dieron cuenta de lo que debía ser entonces un trabajo pensado desde ambos paradigmas. La modalidad también se abocó, digamos, a la cuestión de la transversalidad en el sistema educativo. Para eso hicimos sendas difusiones en los jefes digitales, en las direcciones de modalidad de los otros niveles y en el propio Consejo Escolar de Educación. La modalidad siguió siendo, para mí, por supuesto, la que sostiene muchísimo la fortaleza del sistema educativo provincial, atendiendo a las diferencias, atendiendo a las dificultades de aprendizaje y atendiendo a las cuestiones cotidianamente que aparecen y dificultan el aprendizaje y la inclusión educativa. Así que yo entiendo que la modalidad se ha fortalecido cada vez más en función de responder a los requerimientos que la misma sociedad y el sistema educativo está demandando día a día. Feliz cumpleaños además en este nuevo aniversario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contarles un poco acerca de cuáles fueron los desafíos que tuve como directora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, tarea que desarrollé durante los años 2008-2011 convocada por el profesor Mario Porto. Esa gestión o esos años estuvieron marcados por una ampliación de derechos muy fuerte. Teníamos la implementación de la nueva ley de educación, un marco curricular que nos instaba a la construcción de propuestas curriculares. Pudimos presentar nosotros en nuestra gestión, cerrar en nuestra gestión la propuesta curricular para los centros educativos, y ahí hicimos todo el trabajo de implementación de esa propuesta. Creamos los equipos de inclusión, que esa estructura estuvo pensada para traer a todas las niñas que no estuvieran escolarizados para que pudieran cobrar las familias la asignación universal por hijo. Y empezamos a trabajar muy fuerte con los modos de intervención en situaciones de violencia, situaciones muy críticas, en el marco de los derechos. El trabajo sobre la práctica básicamente estuvo anclado en pensar desde el paradigma de las prácticas participativas, ¿no? que orientados por las disciplinas de la pedagogía social y la psicología comunitaria. Eso, bueno, fue el paraguas de todas nuestras capacitaciones, de todo el diseño de nuestra política pública.
ustedes me preguntan qué es ser de psicología, bueno, yo les digo que lo voy a asociar mucho a lo futbolero, ¿no? Psicología es ponerse la camiseta, es salir a la cancha, es trabajar en equipo, es armar la jugada, armar una intervención es armar una jugada. Entonces, la verdad es que siempre los de psicología nos sentimos que somos gran parte de un equipo, ¿no? La palabra equipo nos signa un trabajo. Y en el lugar que estés, no importa si sos directora, si sos OS o OE, sentís que sos un equipo. Y estoy muy feliz por saber que en este momento hay un gran equipo conduciendo y que va a tener en cuenta todos los legados y la rica historia que nuestra modalidad arrastra. Arrastra, construye. Bueno, nada, mandarles un beso enorme. Bueno, es una gran alegría para mí que me hayan pedido que grabara este video para mi querida Dirección de Psicología. Para los que no me conocen, mi nombre es Alicia Musach y yo fui subdirectora de esta dirección entre los años 2008 y 2011. Y me preguntaban, bueno, qué me había significado el haber podido ser subdirectora de la dirección, ¿no? Y la verdad que fue una gran alegría, con un trabajo muy arduo, pero trabajando con otros compañeros en el nivel central que ayudaban a la construcción de lo que todos teníamos como meta, ¿no? A mí, por ser la subdirectora, me ocupé más del área de la capacitación y formación. Y nosotros organizamos muchos encuentros provinciales de inspectores, de directores, de SEC, de equipos interdisciplinarios distritales, también encuentros regionales, según los distintos roles en los equipos de orientación escolar. Y esto lo íbamos complementando con una producción de comunicaciones y de documentos de trabajo para que hubiera un sostén teórico que permitiera a cada equipo, al equipo, digo equipo porque nosotros siempre trabajamos en equipo, a cada uno de los equipos de trabajo, repensar sus intervenciones, enriquecerlas, confrontar y finalmente construir en el consenso qué intervención era la más adecuada para cada circunstancia. Además del área de capacitación, nosotros dimos continuidad a la mesa de gestión psicoeducativa que venía de años anteriores, donde había un inspector representante de cada región y donde nosotros poníamos a consideración de ellos, por ser los que estaban en ese momento en el ámbito territorial, muchas de las decisiones que después tomábamos a nivel central. También fue muy importante que pudimos llevar a cabo el concurso de inspectores titulares que había sido convocado por la gestión anterior, pero nos tocó a nosotros llevarlo a cabo, donde íbamos viendo primero mucha gente inscripta y además lo que íbamos descubriendo era realmente la preparación y la responsabilidad con la que cada uno se había preparado, ¿no? Más allá de los resultados que cada uno después tuvo. Y otra área muy importante también fue los encuentros que teníamos con los directores de nivel y de modalidad, para ir buscando intervenciones conjuntas, articuladas, principalmente con los directores, con las direcciones de nivel y la de educación especial, para poder garantizar la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de cuáles fueran sus capacidades. En realidad toda la tarea estaba orientada a la inclusión, a la ampliación de derechos y por sobre todo al logro de verdaderos aprendizajes. Y dentro de estos verdaderos aprendizajes, nosotros también considerábamos como muy importante el aprendizaje de una convivencia democrática. Bueno, fue una tarea muy linda
que hoy recuerdo con mucha alegría y que veo que ahora tiene continuidad, porque hubo un tiempo donde, bueno, estuvo como en un parate. Ahora tiene continuidad para que estos sueños, estos anhelos que tuvimos desde el momento de su fundación en la dirección, siguen estando vigentes. Así que hoy celebro la vida, los 71 años de nuestra querida dirección, junto con todos los que todavía tienen la dicha de estar trabajando en ella. Buenos días para todas, para todos, para todes. Feliz 71 aniversario de la modalidad. Qué bueno que seamos tantas y tantos en el día que nos toca festejar los 71 años de nuestra querida dirección. Yo quisiera comenzar la jornada agradeciendo la presencia de nuestra subsecretaria de Educación, de Claudia Bracci, y de la doctora Karina Kaplan, ambas referencias insoslayables del campo educativo, quienes nos honran hoy con su presencia, con quienes nos unen historias de trabajo, respeto y muchísimo, muchísimo cariño. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Karina. No puedo dejar de expresar la enorme emoción que me producen las palabras de estos compañeros y compañeras quienes tuvieron la generosidad de compartir una parte de su experiencia como directoras, director, subdirectora y subdirector, asesora de nuestra modalidad. Me refiero a Rita Cornejo, a Susi Brardinelli, quien recordó con todo lo que ello implica, quien volvió a pasar por nuestros corazones a Patricia Garavaglia, a Juan Otero, María de las Mercedes González, Mario Molina, Claudia Bello y Alicia Musach. Y en ellas y en ellos claramente a los equipos de gestión, tantas compañeras y compañeros nombrados, nombradas, queridas y queridos, conocidas y conocidos, y siempre presentes en tantísimos relatos, comunicaciones, documentos de trabajo en cada uno de los territorios. Hablar del paso por la Dirección de Psicología es hablar de nuestra historia, la de todas y todos quienes somos parte de la Dirección de Modalidad. Y es también hablar de la construcción de una identidad siempre abierta, en permanente proceso de construcción, con continuidades, con rupturas, con tensiones. Atravesamos cambios de nombre, claramente cambios de perspectivas. Nos posicionamos desde diferentes paradigmas. El nacimiento de nuestra dirección la encuentra con el nombre de Psicología Educacional y Orientación Profesional y bien vinculada en sus objetivos con el proyecto político, económico, social y educativo del peronismo. Nos encuentra como dirección sosteniendo por muchos años prácticas de gabinete, y de allí también el nombre que tantas veces seguimos escuchando en algunas escuelas, consejo positivista claramente. En el año 1956 cambiamos de nombre luego del derrocamiento del presidente Perón del año 55 y pasamos a llamarnos Psicología y Asistencia Social Escolar. Se aprueba el primer reglamento interno, ya en el año 1963, se crea la primera guardería en el distrito de Lomas de Zamora, que se llamó, o la llamamos centros asistenciales, que es el antecedente de los centros educativos complementarios, que comienzan a llamarse así y redefinir sus funciones en el año 1967. Con la dictadura se inicia un periodo de gran retroceso en muchísimos aspectos. La recuperación de la democracia y la apertura del juego a la participación abre un periodo, un proceso interesante.
el Congreso Pedagógico Nacional, volver a pensar la escuela y las prácticas escolares ahora en democracia, todo para hacer, todo para discutir, con posibilidad de avanzar en cambios. A inicios de los 90 se pone el acento en el trabajo interrama, en el encuadre de la tarea de los equipos en relación al hecho educativo y la articulación y el consenso para la elaboración de proyectos institucionales. Se modifica el nombre de asistente por orientador y el de gabinete o equipo psicopedagógico escolar por equipos de orientación escolar. También se privilegian las intervenciones desde un enfoque preventivo e interdisciplinario, llevando a cabo acciones de capacitación, de prevención, de orientación, de articulación, atención a la diversidad, investigación y promoción de la comunidad. Ya entre el año 2000 y el 2007 comenzamos a hablar de la perspectiva de la complejidad y el modelo de intervención comunitaria. Y acá, como decía Rita Cornejo, hubo que revisar certezas, hubo que comenzar a nombrar para poder transformar. En este periodo se crean los equipos interdisciplinarios distritales, el equipo distrital de infancia y adolescencia, EDIA, en el año 2002, los centros de orientación familiar, nuestros COF, en el año 2005, y el equipo interdisciplinario de primera infancia, el EIPRI, en el año 2006. Susi Brardinelli dice: comenzamos a afianzarnos en las intervenciones en situaciones de alta complejidad y para ello había que capacitarse, había que revisar las ideas, las representaciones y las prácticas que sosteníamos para pensar las intervenciones con las infancias y juventudes ya definidas en plural. Claramente, estos hechos que relato son de una enorme generalidad, pero nos permiten pensarnos en clave sociohistórica, pensarnos como parte de proyectos educativos que siempre quedan inscriptos en proyectos de país, tanto antes como ahora. Luego llega el proceso de consulta y la posterior aprobación de la Ley Provincial de Educación 13.688, y allí aparece el relato de Juan, donde lo personal, quiénes lo llaman, quiénes lo convocan, con qué propuesta, en qué momento de su vida, en qué lugar, se cruza con un momento importantísimo para la educación de la provincia y del país. Era el momento de salir de la ley federal de la década del 90 y reemplazar la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires. Se tomaron allí decisiones fundamentales que en términos de perspectiva tensionan otra vez a la dirección, a partir de la inscripción en otros campos y la definición de la ex rama como dirección de modalidad, donde, como tan maravillosamente describe Juan, nos hacemos comunidad de lucha contra lo inexorable. Esta comunidad también se expresa en la mesa de gestión psicoeducativa, como espacio inaugurado por Juan de trabajo colectivo, colaborativo, deliberativo y fundamental para la toma de decisiones de política educativa para la dirección, tal como también retoma y refiere en su relato nuestra queridísima Alicia Musach. Comenzamos a llamarnos y a sentirnos Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Y el enfoque de derechos, la definición de la educación como derecho social universal y como responsabilidad del Estado en garantizarla, el enfoque de la educación sexual integral, también producto de marcos normativos novedosos que pretendían instalar otras y nuevas prácticas, empieza a traducirse en nuestra dirección en líneas de trabajo concretas, prácticas de promoción y protección de derechos, prácticas participativas, la inclusión con aprendizaje y la convivencia, tal como fueron relatando y compartiendo María de las Mercedes, Mario, Claudia y Alicia. La modalidad y la discusión de todo ese tiempo tendiente a achicar la brecha entre lo que los marcos normativos indican y lo que efectivamente sucedía en las prácticas institucionales, tal como refiere Mario Molina, fortalece el sistema educativo
y ello implicó trabajar fuertemente en la traducción de líneas de trabajo concretas para poder cumplir con las leyes de educación, de promoción y protección integral de derechos de las infancias, de educación sexual integral, entre otras. Se siguieron creando centros educativos complementarios, se avanza en el desarrollo de la propuesta curricular para SEC y la implementación de la misma, tal como refieren María y Clau, a partir de un proceso de consulta y un trabajo en territorio que también da cuenta del ADN de nuestra dirección. Los SEC son nuestras instituciones, quienes pasamos por allí reafirmamos que son instituciones únicas que representan un orgullo para la provincia de Buenos Aires. Y acá me tomo una licencia. Yo empecé mi carrera profesional en el SEC 802 de Villa Catela, en Ensenada. Siempre lo llevo en mi corazón. Fui maestra de grupo primario allí. Recuerdo a esa enorme directora, María Angélica Pace, a Cecilia, la vicedirectora, a Lili, la secretaria, a Ixa Sibori, era inspectora, compañeras de trabajo como Chabela, como Claudia Fernández, como Lorena Casagrande, como Sonia, tantas compañeras, Juana, nuestra auxiliar. Recuerdos imborrables y amorosos tengo de toda esa época. Con la política de derechos de la asignación universal por hijo y con el objetivo de acompañarla, se crean los equipos de inclusión en la gestión de Claudia Bello y de Alicia Musach. Ya por el año 2002, en nuestra primera gestión, en la que me acompañó como subdirectora Claudia Lajud, y un enorme equipo de trabajo, entre quienes algunos de ellos seguimos pensando juntos la política de la dirección, y solo para nombrar a algunos en representación de todo ese equipo, quiero nombrar a Laura Mortara, a Silvio Velázquez, a Analía Tubana, a Fernanda Aguirre, a Adrián Melo. En ese tiempo se elabora la comunicación conjunta 1 del 2012, la guía de orientación para la intervención en situaciones de conflicto y de vulneración de derechos en el escenario escolar. La primera guía de esas características elaborada en el país, que fue tomada como modelo para elaborar la guía federal de alcance nacional. La transversalidad, la intersectorialidad y la corresponsabilidad como marca de la dirección. El enfoque de género, la instalación de herramientas que nos permiten alojar a las diversidades, a las disidencias sexuales, desde el reconocimiento que permite entendernos como sujetos de derecho, lo que siempre nos iguala, lo que siempre nos hace iguales, y a la vez tan distintas, distintos, diversas y diversos, desde la singularidad de cada quien. Lo que siempre tiene que ser leído desde la escuela como una ventaja pedagógica, en términos de experiencias sociales, que no pueden quedar desperdiciadas. Se avanza en una fuerte política para implementar la Ley de Educación Sexual Integral con un dispositivo de capacitación que alcanzó a miles de docentes. Se elabora el régimen académico para SEC. Luego pasaron cosas. Algunas fueron vividas por la dirección con mucho dolor. Pero hoy llegamos, acá estamos de nuevo, y hoy festejamos nuestro 71 aniversario con este equipo nuevamente en la gestión. Nuevamente Claudia Bracci y Agustina Vila nos convocaron a subirnos a este barco en el que siempre queremos estar. Y una vez más, agradecerle a Claudia por la oportunidad de dejarnos sentir felices en el trabajo. Estas cosas no le pasan a muchas personas. Y a nosotras y a nosotros, quienes formamos parte del equipo de la Dirección de Psicología, nos pasa todos los días. Así que gracias, Claudia, por habernos vuelto a dar esa oportunidad. Y acá estamos de nuevo con Claudia Lajud, con Tamara Rosenblut y con un maravilloso equipo de compañeras y compañeros que asumimos el compromiso político de dar lo mejor que tenemos por la Dirección de Psicología en medio de la pandemia impensada, armando un programa institucional, pensando nuevas estructuras territoriales que den respuesta a este tiempo, diseñando propuestas de acompañamiento para los distintos roles
del EOE para fortalecernos en las prácticas de enseñanza, desplegando acompañamientos situados con todas las inspectoras e inspectores de la provincia. Todas y todos sabemos que quienes pasamos por aquí, quienes elegimos estar aquí, decimos orgullosamente, somos de psicología. Nos identificamos con nuestra dirección, nos encontramos en los dichos, las posiciones, las ideas y los sentimientos expresados por nuestras compañeras y nuestros compañeros en el video que acabamos de compartir. Retomar en mi exposición los decires y sentires de quienes compartieron su experiencia en el video es materializar en una acción concreta lo que mejor sabemos hacer. Construimos política educativa reconociendo las historias institucionales. Esto lo aprendemos en psicología. No nos creemos fundacionales, retomamos la historia de trabajo de otras y otros, profundizamos líneas de acción, construimos colectiva y cooperativamente. No es casualidad que esta intervención tenga este tono y no otro. No es azaroso que hayamos querido compartir esta jornada con quienes fueron parte de una construcción histórica que da cuenta del posicionamiento ético, político y pedagógico que orgullosamente sostenemos. Y ahora sí, para cerrar, Rita habló de encontrarse, reencontrarse, encontrarnos como una de las cosas más significativas. Y claro que sí, porque la cercanía, cuando se asume como estrategia y también como decisión política, permite y promueve condiciones de encuentro. Nos colocan la responsabilidad de acompañar y construir en forma colectiva las mejores respuestas educativas en las diversas, heterogéneas y en ciertas ocasiones complejas situaciones que se nos presentan en el escenario escolar y comunitario. Esa cercanía se traduce en estar disponibles para el trabajo con el otro, con la otra. Significa cuidar y cuidar a quienes cuidan. Y claro que ello se vincula con lo que tan claramente Claudia Bello plantea y que también apareció en el relato de todas y todos los compañeros y compañeras. Psicología es salir a la cancha, es ponerse la camiseta, es trabajar en equipo. No lo sabemos hacer de otro modo. Nos pensamos siempre construyendo con otras y otros. Y como bien dijo Alicia, bispectora en Ensenada, a quien me emociona escuchar su voz, cómo mueve los anteojos mientras habla, siempre del mismo modo, los sueños, los anhelos siguen estando vigentes, celebremos la vida, celebremos los 71 años de la dirección y festejemos la dicha de ser parte de este colectivo maravilloso. Ojalá tengamos una hermosa jornada. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Es muy importante que lo hagas y muchas gracias, Claudia, por acompañarnos siempre. Bueno, todos son días de emociones, ¿no? Y me parece que también se juegan muchas cosas. Digo, buenos días a todos y a todas. La modalidad de psicología y en el relato de las compañeras y compañeros que hablaron en el video y en el detalle minucioso que recién planteó Eliana, cuenta la historia de muchos y de muchas. Y desde ese lugar me parece que en este marco excepcional, no es cualquier tiempo, estamos en una situación excepcional e inédita, donde principalmente uno lo que quiere es que los días no pasen desapercibidos cuando tiene una historia tan fuerte como la dirección. Entonces, por eso estas jornadas tienen que ver con el reconocimiento del trabajo cotidiano de tantos y de tantas, y donde ante cualquier adversidad, siempre los equipos de orientación, sus integrantes, cada uno de las áreas específicas que trabajan a nivel distrital, siempre han dado respuesta y lo siguen haciendo. Ante
una situación excepcional como la que vivimos, y lo digo en un día especial como este, la mejor respuesta de la política educativa es poder construir respuestas inmediatas, contundentes, claras, rigurosas, y en ese marco, Psicología en esta situación excepcional volvió a dar una respuesta, creando estos equipos focales en cada uno de los territorios. El mejor homenaje es reconstruir la historia, y cuando dentro de muchos años alguien también haga el recuento como vos, Eli, va a hacer un detalle particular en el 2020, y es todos aquellos que comprometidamente siguieron dando respuesta y haciendo más fuerte a esta modalidad. La verdad que en primer lugar, felicitaciones a todos y a todas por la organización del trabajo de estos días. Sé que han participado muchísimos docentes, equipos en las distintas actividades. Por el otro lado, un reconocimiento profundo que para nosotros con la directora general, Agustina Vila, hacemos hacia los docentes, las docentes, a los equipos de orientación, por dar respuesta en esta situación excepcional. A quienes formaron parte de esa historia, cuando veía a Rita, también a uno se le juega su propia historia y trayectoria. La conocí hace muchísimos años, cuando trabajaba en el centro de documentación y tuve una experiencia para hacer con aquella vieja dirección de psicología, o cuando escuchaba a Claudia Bello, hoy una compañera que me acompaña desde la Subsecretaría de Educación. La verdad que quería compartir con ustedes este inicio, y además no solamente la bienvenida, como uno organiza la agenda de trabajo, sino estar presente en un día que sé que es muy especial para todos aquellos que conforman la modalidad. Recién leí algunos de los mensajes en el Facebook, y bueno, están cargados de sentido, de historia, de protagonismo, de anhelo, y la verdad que está muy bueno, y a veces está bueno hacerse un tiempo para celebrar esa historia y esa identidad que tiene la modalidad. Y creo que eligieron para la conferencia a una gran compañera, que es Karina Kaplan. Para mí es una compañera y es una amiga con la que comparto no solamente una larga historia profesional, sino afectiva, y donde estamos juntas en la Cátedra de Sociología de la Educación acá en La Plata, pero nos une una historia de lucha también por disputar sentido en términos de posicionamientos teóricos. Y la verdad que ayer presenté su libro con una colega de México, y hoy está acá en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y seguimos disputando sentidos porque trabaja sobre temáticas que son importantes para analizar, para reflexionar, para ver qué hay detrás cuando decimos tal o cual cosa. Y entonces que ella nos acompañe en este día me parece central, me parece necesario, porque si hay algo que ella viene haciendo, y se lo decía ayer, me acuerdo a principios de los años 2000, fue una de las pioneras en discutir y desarmar, de construir la idea de violencia escolar, y se metió de lleno a discutir esa temática y a tratar de desandar eso que se iba instalando en el sentido común. Si hay algo que ella siempre dice, si hay algo que no es escolar, es la violencia. Y hace unos años también empezó a profundizar una temática que tiene que ver con las emociones, tratando de dar algunas discusiones, algunos paradigmas que se instalaron en el sentido común. Y me parece que nos acompañes en este día, Karina, que puedas compartir reflexiones con un sistema educativo que te escucha, te sigue, que intercambias con ellos en distintas actividades. Creo que para Eliana, para todo el equipo de psicología, para nosotros,
es necesario y muy valioso. Así que para todos y todas los que están mirando, disfruten de la conferencia, para quienes forman parte de la modalidad, disfruten de este día, de celebrar estos 71 años, y al equipo de la dirección, felicitaciones por la organización y por ir pensando en cosas que puedan dar respuestas al sistema educativo. Creo que tenemos un compromiso político-pedagógico muy fuerte, en eso estamos trabajando y transitando esta situación excepcional que poco a poco irá mermando. Bueno, gracias y las dejo con Karina. Claudia, ya podemos empezar. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. ¿Qué decir después de estas presentaciones, de este video? Bueno, yo voy a empezar por lo más técnico. En primer lugar, quiero hacer una referencia técnica justamente sobre la presentación de esta jornada. Esta jornada está siendo grabada y en caso de un desperfecto técnico o de conectividad, la grabación estará disponible unas horas más tarde en las páginas de Facebook de la modalidad. Así que no desesperar. Bueno, después del video con los saludos de las compañeras y los compañeros de la modalidad que tuvieron la responsabilidad de la gestión en diferentes momentos históricos, y después de las palabras de nuestra directora, Liana Vázquez, y de la subsecretaria de Educación, Claudia Bracci, damos por inaugurado este espacio de celebración del 71 aniversario de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Todos estos días, y también ahora en estos momentos previos, han circulado palabras, ideas, sentimientos referidos a la identidad de trabajar en psicología. El sentido de pertenencia, sin duda, sustenta la construcción de una identidad, pero lejos está de ser esa identidad una esencialidad, una cuestión vocacional o cristalizada, sino más bien, y de ello dan cuenta los testimonios de quienes nos precedieron, se trata de una identidad en construcción permanente que tiene la base en la pregunta inexorable sobre el vínculo pedagógico y con ello la pregunta constante sobre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué conforma nuestra identidad? ¿Qué nos hace comunes? ¿Cómo se sustenta lo que denominamos pertenencia? Y allí, habiendo escuchado a las y los colegas, habiendo transitado por los espacios múltiples de las estructuras de esta dirección, yo entiendo que lo que está allí como constitutivo es la pregunta que problematiza y que visibiliza aquello que suele ser naturalizado por las instituciones sociales, sea esta la escuela, la familia u otros efectores del Estado. Pero no solo la pregunta. La intervención que ha ido asumiendo diferentes rasgos a lo largo de la historia de la modalidad y que hoy se constituye como una política institucional e integral de cuidados. Eso, el cuidado por el otro, por las y los otros más vulnerables, pero también entendiendo este cuidado en el marco de las interrelaciones personales, áulicas, institucionales y comunitarias. Por ello, a lo largo de esta semana hemos convocado a personas que nos interpelan sobre las dimensiones constitutivas de nuestro campo de trabajo en el sistema educativo. La dimensión del vínculo pedagógico expresado en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la dimensión de las interrelaciones personales, áulicas, institucionales y comunitarias que tienen su expresión en lo que denominamos área de convivencia. Por ello hoy nos acompaña una referente de esta modalidad,
alguien que siempre ha estado justamente interpelando nuestras prácticas y realizando valiosos aportes para nuestro espacio. La conferencia de hoy, la dimensión socioafectiva de la trama escolar, apuntes para el trabajo de los equipos de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en contextos de excepcionalidad, estará a cargo de la doctora Karina Kaplan, para quien, para mí personalmente, es un gran gusto presentar hoy. Karina Kaplan es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y con un postdoctorado en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, directora del Programa de Investigación sobre Transformaciones Sociales, Subjetividad y Procesos Educativos del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA. Diversas publicaciones. ¿Quién no tuvo alguna vez en sus manos un libro de Karina Kaplan? Y digo en la biblioteca seguro, pero lo importante es esto de tenerlo en la mano, hojearlo, leerlo, enojarnos y amigarnos con sus propuestas. La vida en las escuelas, esperanza y desencantos de la convivencia escolar, talentos, dones e inteligencias. El fracaso escolar no es un destino. ¿Cuánto aprendimos de ello, no? Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen. Bueno, ¿qué más decir de Karina? Es un honor, Karina, contarte hoy aquí entre nosotros y sos una figura indiscutida para nuestro espacio. Bienvenida, querida Karina. Buenos días a todos, a todas. Un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias, Eliana, por la invitación, Claudia por la presentación, y Claudia Bracchi, que como ella bien dijo, tenemos un largo recorrido. Y quiero decir primero que es importante estar aquí porque se cumplen 71 años, ni más ni menos. Es un motivo de celebración de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Y para mí es una de las direcciones centrales en la posibilidad que tiene la escuela de revertir ciertos destinos que parecen inexorables, de luchar por esa sociedad que queremos, siendo la escuela un lugar central, porque mi mamá fue psicóloga de un equipo como el que ustedes conforman. Aquí hay la mayoría gente de lo que se llamó gabinetes o de los equipos o de la rama o de la modalidad de psicología con diferentes nombres. Lo cierto es que siempre han trabajado con el sufrimiento social. Y yo me he formado con una mamá que justamente me enseñó cómo es atender el sufrimiento social, que tiene que ver con intervenir sobre los procesos sociopsíquicos de individuos y grupos, ayudar en las instituciones, pero también a veces darles de comer a quienes no tienen. Quiere decir que hay un componente de asistencialismo en el sentido también de ayudar a reparar las heridas sociales, y aquí quiero enunciar mi primera idea acerca del lugar central que ocupa la escuela en la posibilidad de curar las heridas sociales, cómo la escuela está atravesada por el sufrimiento social y a su vez puede ayudar a acompañar, a acompasar el sufrimiento social de los estudiantes. Y no es un tema menor esta categoría que uso, esta idea acerca de la necesidad de ayudar a tramitar el sufrimiento social. En un tiempo histórico que nos toca vivir, la escuela se inscribe en un tiempo histórico, nosotros estamos inscriptos en un tiempo histórico, somos sujetos de época, y esta dirección y la gente que conforma esta dirección, las personas que conforman esta dirección, los profesionales que conforman esta dirección, tienen muy claro que estamos en un momento bisagra
donde muchos componentes de la sociedad que tienen que ver con el sufrimiento social, básicamente con la desigualdad, que es sobre la que me he ocupado de estudiar en los últimos años, es decir, cómo incide los procesos estructurales de desigualdad en los procesos de subjetivación en las instituciones, cómo hay una marca de la desigualdad y cómo la escuela necesita contrarrestar esas marcas subjetivas, es decir, tensionar la relación entre origen social, entre esas condiciones de la desigualdad y mostrar que hay un horizonte de posibilidad. Estamos en un momento que aprendemos todos de esta experiencia inédita, pero también tenemos la certeza, esta certeza de que la escuela es una institución pública a la que la sociedad le pide y por lo tanto nos pide que demos una esperanza de vida. Entre tanto sufrimiento, entre tanta experiencia de muerte, entre tanto duelo, hay una esperanza de vida. Y la escuela es una de las instituciones que puede ayudar a acompasar el sufrimiento social y que la sociedad tiene claro que genera lazo social. Entonces quiero referirme primero a algunas cuestiones que se fueron diciendo acá y con la intervención de los directores y luego Eliana y las Claudias dijeron algo que a mí me parece interesante, cómo es necesario que para abordar una situación individual, grupal, institucional, cómo estar a la altura del tiempo que nos toca vivir, necesitamos pensar, quizás revisar nuestros marcos teóricos. Es decir, coincido con lo que dice Terborn acerca del marco de los lentes que usamos para mirar el mundo, configura en gran medida lo que vemos. Quiere decir que nosotros necesitamos recuperar ciertas categorías teóricas que han sido esbozadas por la ciencia y particularmente a mí me interesa la ciencia crítica, aquella ciencia comprometida con su tiempo, aquella ciencia que tiene una mirada relacional entre individuo y la sociedad, que entiende que los individuos son configurados y conformados y constituidos en sociedades particulares y que en sociedades de desigualdad lo que hay que hacer es correr la mirada individualizante y patologizante y biologizante hacia el individuo y considerar las marcas y las condiciones materiales y simbólicas de producción de las vidas sociales. Entonces me hacía la siguiente pregunta que seguramente ustedes se harán, porque nosotros tenemos que repensar y también intervenir sobre la relación entre origen social o cualquier condición de desigualdad y destino escolar. ¿Es posible la justicia educativa entre tanta desigualdad social? ¿Puede acaso existir justicia escolar en sociedades sin justicia social, donde las grandes mayorías están atravesadas por procesos de subalternidad y eliminación? ¿En qué medida el sistema educativo refuerza o resiste las desigualdades de origen y de otro tipo a través de la justicia que se imparte cotidianamente en la escuela? Me parece central pensar en qué medida somos un factor de reproducción de la desigualdad y esas condiciones materiales y simbólicas de la desigualdad, o en qué medida asumimos que a esa desigualdad hay que contrarrestarla y que es la escuela precisamente y nuestra función como adultos poder ayudar a contrarrestarla. Cuando me refiero a justicia y a justicia escolar particularmente, lo hago en un cierto contexto social. Y lo hago, como les decía, en el contexto de sufrimiento social, propio del capitalismo salvaje de exclusión, donde para las grandes mayorías el trabajo, que históricamente ha sido o ha debido ser el organizador de la vida social, el trabajo es un elemento que está siendo cuestionado en términos de que no es un factor de dignificación para las grandes mayorías. Las grandes mayorías en nuestra sociedad están sin trabajo o con un trabajo precarizado. Y esos niños, esas niñas que están intentando dar continuidad pedagógica, haciendo escuela y haciéndose carne y cuerpo de esta escuela que estamos construyendo en este tiempo inédito, sin embargo,
están atravesados por falta de trabajo de los padres, por la necesidad de salir a trabajar, aún con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiere decir que esas marcas de la desigualdad, las marcas subjetivas de la desigualdad, se acrecientan en este tiempo de experiencia inédita. Y quiero decir que en general hay que pensar la cuestión del tiempo como un tiempo social, como una experiencia del tiempo, como una percepción subjetiva del tiempo. En este momento nos ha cambiado precisamente la percepción del tiempo. Y el tiempo que organizaba la vida social, que es el tiempo del trabajo, ha dejado de organizarla en muchos de los hogares. Ustedes saben que hay niños, niñas y jóvenes que no han visto trabajar a sus abuelos ni a sus bisabuelos, y que no sabemos si lo verán trabajar, o que en este tiempo han perdido el trabajo o no han tenido la posibilidad de trabajar como una experiencia cultural que nos hace humanos. El trabajo es una experiencia cultural, es una experiencia de lazo social que nos vincula a la cultura y a la sociedad en la que vivimos. Y el tiempo escolar ha sido nuevamente, como en todas las épocas de exclusión y de sufrimiento social, el único que estructura la vida personal y del hogar para las grandes mayorías. Quiere decir que el tiempo escolar nos sigue configurando socialmente, sigue configurando ese modo de lazo social. Y entonces voy a seguir a Terborn, que es el mismo que decía que los lentes con los que miramos el mundo, y a partir de esos lentes podemos construir el mundo, podemos construir una idea de mundo, una idea acerca del mundo como es, pero también del mundo que queremos que sea. La desigualdad es una cuestión económica desde ya, es una cuestión de billetera, dice Terborn, pero es más que eso, es un ordenamiento sociocultural. Entonces la desigualdad de recursos abre un abismo entre nosotros, entre las personas. La desigualdad siempre implica excluir a alguien de algo. Existen dos formas de exclusión, como venía diciendo, la exclusión material y la exclusión simbólica. A la exclusión material, a la exclusión estructural, hay que pensarla también en sus efectos sobre nosotros, sobre las personas, sobre la constitución de nuestra identidad. Y entonces Terborn, en los campos de exterminio de la desigualdad, se refiere a la desigualdad como un concepto normativo ético que expresa la ausencia o la falta de algo, en este caso, la igualdad. Bajo una consideración similar, podemos afirmar que la injusticia denota la ausencia de algo, de justicia. Así, la dimensión simbólica subjetiva de la desigualdad cobra especial relevancia en los análisis socioeducativos sobre los procesos de exclusión a los que me voy a referir al interior de los vínculos y de la trama afectiva. Y entonces me obsesiona la pregunta y nos tiene que obsesionar la siguiente pregunta. ¿Se puede impartir justicia escolar en contextos de exclusión social donde las y los estudiantes se revelan marcados en sus trayectorias de origen, en sus trayectorias por sus condiciones de origen? Vivimos en escenarios donde se verifican procesos de segregación y confinamiento espacial que coexisten con la conformación de muros simbólicos. La demarcación habitacional se vincula a la segregación social. La estigmatización, esta cualidad que Goffman ha analizado en el sentido de que la estigmatización, por ejemplo, del lugar donde se vive, es un signo negativo que se le atribuye a la persona, sos villero, por ejemplo. La estigmatización territorial se inscribe paulatinamente en las mentes sociales, pasando a formar parte del orden natural de las cosas. Terborn, justamente cuando analiza la cuestión de la desigualdad, se refiere es que a lo que ataca la desigualdad es a la dignidad humana. Nos ataca a nosotros en nuestra existencia, en el sentido de nuestra existencia. Y entonces, cuando se alude a la desigualdad, a veces hay que disputarle sentido con las ideas meritocráticas que consideran que, a pesar de las condiciones de la desigualdad, si uno se lo propone, puede por sí solo salir adelante. Yo soy de las que cree, y en esta dirección, así
digamos, trabajan, es decir, contrarrestando esta idea de la biologización de lo social o del individualismo y teniendo una mirada más relacional, lo que hay que pensar entonces es cómo fortalecer a esos niños, a esas niñas que tienen un sentimiento de inferioridad en una sociedad que suele desvalorizarlos por justamente esos procesos de estigmatización. Cuando se alude a la meritocracia como una ideología de mercado que individualiza lo social, biologiza lo social, y se le atribuye a la meritocracia un criterio de lo justo, cabe abrirse una serie de interrogantes provocadores que les propongo, tales como: ¿todas y todas merecemos todo? ¿Qué es lo que se merece cada quien? ¿Cómo se estima esta suerte de equidad diferencial? ¿Quién o quiénes la determinan? ¿Sobre qué parámetros de normalización? ¿Cómo se establecen los límites simbólicos en relación a los límites objetivos? ¿Cómo interiorizamos los sujetos nuestro mérito o demérito? Quiere decir que tenemos que disputarle a la ideología meritocrática que considera que es el individuo por fuera de lo social y por fuera de nuestra intervención socioeducativa que puede sobresalir. En todo caso, lo que tenemos que hacer es ayudar a igualar las condiciones para que las y los niños puedan atravesar la escolarización, sobre todo en este momento donde las brechas de la desigualdad se amplían. Pero sin embargo, insisto, la escuela es el lugar que busca y que se propone la igualación. Dicho esto, entonces, habiendo hecho algunas consideraciones sobre la cuestión de la desigualdad, que me preocupa y que tenemos que poner en palabras y que tenemos que poder hablar sobre el sufrimiento social y acompañarlo y acompasarlo, me voy a referir a la posibilidad justamente que tiene la escuela de educar la mirada sobre los niños y sobre los jóvenes y sobre la pobreza para que no sea una condición estigmatizante, sino que sea la condición de posibilidad, el piso del cual partimos, pero que no sea considerado el niño o la niña o el joven negativizado desde su condición de origen. Todo lo contrario, intentar poder ponernos en el lugar de esos niños, que es lo que hacen cada uno de ustedes en la tarea cotidiana, y poder ayudarlos a lograr procesos de construcción de autoestima social y escolar en esos niños, niñas y jóvenes que muchas veces están invisibilizados. De hecho, cuando Terborn se refiere a la desigualdad, hay un dato que a mí me parecía muy interesante en relación a la desigualdad existencial, esta vivencia de que la desigualdad compromete la constitución identitaria de las grandes mayorías, es que justamente quienes son más pobres tienen menos esperanza de vida. Y tenemos que pensar la significación que tiene esto en una pandemia en donde los que más van a morir son los pobres, los que menos condiciones sociales tienen para sobrevivir. Y la escuela precisamente es el lugar que tiene que cobrar vida y dar esperanza, sabiendo que vamos a volver a la escuela y vamos a transitar, y estamos transitando este tiempo, y ustedes lo viven cotidianamente en su trabajo, con mucho sufrimiento, muchas pérdidas, mucho duelo. Pero también con la capacidad que tenemos de generar lazo, de generar cercanía, de posibilitar una esperanza precisamente allí donde hay menos esperanza de vida. Entonces me quiero concentrar, aprovechando los 71 años, no tengo 71 todavía, pero sí puedo ponerme en perspectiva sociohistórica, como proponían aquí. Me voy a concentrar en un recorrido que hice a propósito de esta conversación que tenemos, referido a las investigaciones en relación a las transformaciones estructurales de las sociedades y su incidencia sobre la constitución de subjetividad, y particularmente sobre la estructura emotiva. A mi entender, el orden social es fundamentalmente de naturaleza emotiva. Es decir, que nosotros nos constituimos por una trama de relaciones de intersubjetividad a través de una red sentimental. Y el sufrimiento, el dolor social, es una de las emociones más importantes que abordo
en los últimos trabajos. Ahora bien, referido a la mirada escolar, ¿cómo se produce mirada escolar? ¿Cómo se produce una mirada no estigmatizante, una mirada subjetivante y biografizante sobre los niños y los jóvenes? Y me detengo en general en los sectores populares, pero por supuesto se refiere a todos los sectores. Lo que pasa es que el Estado necesita reforzar a aquellos que están invisibilizados por el mercado, y justamente la escuela pública hace esa operación de dar visibilidad, de dar más herramientas a aquellos que menos tienen. Entonces, cuando empecé a estudiar a la escuela, a las prácticas educativas, a esta relación entre desigualdad y lo que puede o no puede hacer la escuela, hasta esta pregunta que formulaba inicialmente acerca de en qué medida la escuela reproduce las formas de la desigualdad o la escuela insiste, lucha obstinadamente desde el punto de vista del orden de lo simbólico, porque allí es donde se mueve la escuela, en el horizonte simbólico, cómo puede contrarrestar esos procesos de desigualdad. Y me apareció siempre la figura del maestro como central. En las investigaciones, quienes me han leído lo saben, o que me han escuchado alguna vez lo saben, a mi criterio, el maestro, el profesor, el docente, es la figura central de la práctica educativa. Y es la figura sobre la cual el estudiante se mira y se autovalora. Es una suerte de espejo de lo social, ¿no? El maestro es una suerte de espejo donde todos nos hemos mirado. Si el maestro nos valoriza, nos vamos a valorizar. Por eso es tan importante de los equipos de psicología, poder trabajar con esa mirada que construye el maestro respecto de las y los estudiantes. Y me quiero detener entonces en la primera investigación, que la publiqué como Buenos y Malos Alumnos, se publicó así, con ese título provocador en realidad, para poder mostrarles cómo las categorías, las formas de nombramiento, el lenguaje que se utiliza para nominar, para tipificar, para valorar a los estudiantes, es tan central en la configuración de las prácticas pedagógicas y tan central para romper esos destinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje tiene un poder simbólico de constitución de aquello que nombra. Y Pierre Bourdieu tiene justamente un texto que se denomina así, Lenguaje y Poder Simbólico, donde analiza los actos de nombramiento oficial. Cuando un juez dice, los declaro marido y mujer, está constituyendo una institución matrimonial. Fíjense qué importante la voz, la enunciación, el nombramiento de una figura tan autorizada como lo es el juez en la sociedad. Pero dice Bourdieu, los actos del maestro, esos actos cotidianos de enunciación, de nombramiento, incluso de desconocimiento, a veces, de los estudiantes, tienen también ese poder simbólico, ese efecto de constitución de lo que luego denominará un sentido de los límites. Quiere decir que la forma en que nos nombran, la forma en que nos perciben, la forma en que nos clasifican, eso genera un sentido de los límites, una conciencia de los límites. Muchas veces los límites objetivos se interiorizan como límites propios. Por ejemplo, no me da la cabeza para el estudio. En vez de considerar que hay condiciones del aprendizaje, miren hasta qué punto estas creencias sociales hay que revisarlas en este momento, porque la gente puede llegar a creer que no le da la cabeza para estudiar en la virtualidad, cuando en realidad tiene que ver con nuevos procesos que se generan y donde el vínculo presencial, que es el corazón de la escuela, tiene que lograrse a través de otras formas, a veces virtuales, a veces cuadernillos, bueno, de las múltiples formas que los maestros, y que particularmente conozco el enorme trabajo que está haciendo la provincia de Buenos Aires por llegar a cada uno y a cada una. De eso no hay duda, pero no va a alcanzar. Muchos de los niños, de las niñas y de los jóvenes no van a volver y no vamos a parar hasta que vuelvan. Yo creo que hay algo que tiene la Dirección de Psicología, que es ese trabajo de entramado, de ir a buscar al uno a uno, considerando que ese uno tiene que ver con las condiciones sociales, pero que se merece, con cada uno que rescatamos, nos rescatamos a nosotros mismos y hacemos que nuestro trabajo valga la pena y tenga sentido. Entonces quiero detenerme en esta mirada que se construye
respecto de los niños biologizante, patologizante, que es esta denominación del alumno inteligente. Cuando en esa investigación de buenos y malos alumnos estudié la mirada que construyen los profesores acerca de los estudiantes, había notado una valoración alta del constructo inteligencia, es decir, que los maestros que había entrevistado valoraban especialmente la inteligencia de sus estudiantes. Ahí me pregunté, cuando se refieren al constructo de inteligencia, que es muy importante en la dirección de psicología, porque la inteligencia ha rondado muchas explicaciones acerca del éxito y fracaso escolar. Entonces yo me preguntaba, cuando el maestro valora especialmente a la inteligencia del niño para poder dar cuenta de su éxito o fracaso escolar, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿O qué está significando? ¿Que la inteligencia es una cualidad innata, dada y por lo tanto inmutable? ¿O que la inteligencia es una cualidad construida, dinámica y que por lo tanto la escuela interviene sobre la producción del éxito y fracaso escolar para poder justamente no caer en las creencias o el sentido común que consideran lo que natura no da, Salamanca no presta, el que nace para pito nunca llega a corneta, de tal palo tal astilla? Lo que quiero decir, y ahí lo demostré en la investigación de la inteligencia escolarizada, que fue mi tesis de maestría, y en talentos, dones e inteligencias, que la inteligencia muchas veces, a lo largo de la historia, ha servido como un constructo o como un atributo para reforzar la desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace una mirada de largo plazo, como lo hace Stephen Gould en La falsa medida del hombre, se da cuenta de que en el siglo XIX está la craniología y la craniometría. Para determinar la supuesta desigualdad social y educativa, se medían los cráneos. Ahora, ¿de quién se abrían los cráneos? De las mujeres, de los negros y de los indígenas. Quiere decir que se abrían los cráneos de aquella gente que la sociedad estigmatizaba, que eran considerados inferiores. Entonces, la cuestión de la inferioridad humana está en la mirada biologizante, naturalista, inexorable, que considera que uno nace y viene al mundo con ciertos atributos y por lo tanto inexorables. La craniología o la craniometría del siglo XIX tiene un correlato en los test de inteligencia en mediados de la década del 20. Quiere decir que en el siglo XX el cociente intelectual ha servido como una medida también de distinción y discriminación social. Esto no quiere decir que la gente que use la medida del cociente intelectual sea racista. Estoy diciendo cómo ciertas medidas se han utilizado para avalar la desigualdad natural, es decir, transmutar el orden social haciéndolo pasar por orden individual o biológico. Por eso la idea de no me da la cabeza para el estudio o no le da la cabeza para el estudio. Y en lo más reciente, este discurso de la craniología del siglo XIX, de los test de inteligencia de mediados del 20, es el discurso de los genes actual. Mucho del discurso de la neurociencia se vincula al de los genes. Y entonces quiero decirles que a mí me había llamado la atención en ese momento, cuando empecé a pensar acerca de la significación que tiene la inteligencia para atribuir el éxito y fracaso escolar y cómo hay ciertas creencias que operan en contra de un proceso de democratización de lo escolar, porque se considera entonces que se nace inteligente o no se nace inteligente. Es decir, que hay un atributo esencial, casi un racismo de la inteligencia, por los cuales algunos tienen éxito, otros tienen fracaso, en la sociedad y en la escuela. Una maestra de 4º grado, yo le había preguntado, sectores medios, atendía niños de sectores medios, le había preguntado en su momento que me indique cuál es un niño que tiene dificultades para aprender y cuál es o ha sido su experiencia docente en relación a él o a ella. Y entonces me dice, hay un niño, un estudiante de 4º grado, aproximadamente 9 años, que le iba muy bien en la escuela y un día tiene un bloqueo emocional, me cuenta la maestra. Entonces lo mandé a hacerse un electroencefalograma, llamé a la mamá y le dije que vaya hasta el hospital público y que le haga un electroencefalograma. Volvió la mamá con el electroencefalograma, me cuenta la maestra, y se da cuenta que este chico no tiene nada en la cabeza, me dice esta maestra. Es decir, que lo neurológico, lo supuestamente neurológico que mide el electroencefalograma, que no mide
el aprendizaje, por supuesto, pero que hay como toda una confusión respecto de estas medidas, lo que Bowl llamará las falsas medidas del hombre, yo las llamo las falsas medidas del éxito o fracaso escolar, y entonces me dice que el electroencefalograma le da bien. Quiere decir que la hipótesis más común de fracaso escolar, algo tiene en la cabeza, algo malo, es decir, falta de inteligencia, falta de talento, no le funcionaba esta hipótesis para explicar por qué este niño empieza a fracasar en la escuela. Y entonces me dice que además la mamá es muy obsesiva, se ocupa mucho de este niño, le folia 2 veces los cuadernos, quiere decir que no se puede decir la hipótesis 2 de que esta mamá desatiende al niño, es decir, que no hay desatención del hogar, tanto las condiciones de inteligencia como la desatención en el hogar fueron las 2 hipótesis más comunes, más tradicionales de la explicación del fracaso escolar. Entonces me dice la maestra, ahora que estoy hablando con vos en la entrevista, me doy cuenta que este niño es adoptado. Entonces, habría que buscar en los genes de la familia original dónde está el problema. Esto es lo que tenemos que discutir. En sociedades de desigualdad, tenemos que tener marcos teóricos, marcos o lentes para ver el mundo, de no individualizar a los niños en el sentido, sí, claro, de singularizarlos, pero no individualizarlos en el sentido de patologizarlos o biologizarlos, es decir, explicar lo social o lo escolar por la vía de una naturaleza dada que se presenta como inexorable y que por lo tanto no nos permite armar otros destinos o ayudarlos a estructurar otros horizontes simbólicos. No sé cómo estoy de tiempo, Claudia, pero para entonces ir cerrando. Podemos empezar a cerrar, Karina, pero te damos un tiempito más, por supuesto. Perfecto. Entonces, lo que quiero decir es que hay que encontrar herramientas conceptuales para contrarrestar estas falsas medidas del hombre, estas falsas medidas del éxito escolar, para no biologizar la social, para no patologizar a los niños, a las niñas, para educar la mirada en nuestro sistema más democrática, más inclusiva, más igualitaria, más tendiente a la justicia, sobre todo en estos momentos en que no podemos decir que son los niños los que tienen dificultades, sino que es una sociedad que tiene dificultades para con el aprendizaje y la enseñanza de los niños. Y entonces apuntar ahí, apuntar a las condiciones pedagógicas, a la trama afectiva, a esta mirada, devolverles en el espejo una mirada que valorice, que visibilice, que pueda dar nombre a estos niños, muchas veces sin nombre. Y entonces, para terminar, quiero decir que me he inspirado para responderle a estas visiones biologizantes sobre la desigualdad, que consideran que la desigualdad es natural y por lo tanto inexorable, y que no solo eso, sino que tiene que ver con condiciones innatas. El discurso de los genes genetiza lo social, es decir, hace pasar por el cerebro aquello que es social. Y esto es una disputa que tenemos que dar. Respecto de las emociones, es la misma discusión. Las emociones son construcciones culturales, no están en el cerebro. Y si están en el cerebro, no es lo que a nosotros más nos interesa en la escuela, porque la posibilidad de generar vínculo tiene que ver con la confianza en el otro. La confianza es un ingrediente fundamental. Si yo no confío en que el otro puede aprender y lo que estoy haciendo es ver cuáles son las condiciones por las que no aprende, poco estoy pudiendo hacer. Entonces, Norbert Elias, que es un autor que sigo de cerca, tiene un texto que yo se los recomiendo a ustedes que están en la dirección de psicología, probablemente muchos lo habrán leído, que se llama Mozart, Sociología de un genio. Se puede bajar de internet, está en muchos sitios. ¿Qué es lo que discute Norbert Elias respecto de la vida de Mozart? Mozart, uno que pensaría a priori, nosotros desde nuestras creencias sociales, que es un talento, que es un genio, que es de una inteligencia excepcional, y entonces explicaríamos su trascendencia y su éxito por esa inteligencia particular o excepcional, y entonces volveríamos a pensar que la trascendencia o el sentido de la existencia tiene que ver con las condiciones individuales, biológicas, naturales,
dadas a uno, negadas a otras, como toda expresión de racismo que esencializa lo social y generaliza, y lo que hace es decir que unos nacen para aprender y otros no nacen para aprender, que uno tiene disposiciones, así como uno tiene un órgano, un corazón, tendría unas disposiciones para aprender dados a unos y negados al otro. Casualmente les es negado esta disposición para aprender a los sectores más populares, a los que menos tienen se les atribuye condiciones de inferioridad. Entonces es difícil salir de ese círculo con estas perspectivas, entonces hay que disputarle sentido. Entonces lo que hace Norbert Elias es analizar la vida de Mozart y construir lo que él llama una sociología de Eugenio, es decir, en lugar de preguntarse por la inteligencia excepcional, por Mozart como un talentoso, destacado por fuera del común, y nosotros trabajamos con lo común, entonces lo que hay que hacer es dar cuenta de cuáles son las condiciones históricas, institucionales, de trayectoria de vida que permiten sostener que Mozart ha trascendido. Y entonces lo que propone Elías a través del ensayo sobre Mozart es dar cuenta de que no se puede considerar a los individuos por fuera de las situaciones, de los contextos que les toca vivir. De hecho, Mozart fue hijo de un músico que vivía en la sociedad cortesana. Los músicos eran pagos por el rey y divertían y tocaban en las cortes, en la sociedad cortesana, en la sociedad del rey, en la corte del rey. Quiere decir que Mozart y su papá han vivido en la sociedad cortesana. Quiere decir que aprendieron a tocar la música que le gustaba a la aristocracia que definía qué era la buena música y qué no era la buena música. Quiere decir que Mozart, en todo caso, si se destacó, es porque hubo una sociedad que le daba la voz y el reconocimiento, pero que cuando él quiso tocar la música por fuera de la corte le dio la espalda. Quiere decir que su música se fue desconociendo. En definitiva, lo que estoy diciendo es que el corazón de la tarea nuestra es acompasar el sufrimiento social y valorar a cada uno y a cada uno de los niños, sabiendo que el origen social no es un sello de cuna. El origen social permite abrir horizontes simbólicos para no naturalizar la relación entre origen y destino. Muchas gracias por la tarea y por el compromiso que tienen y los abrazo fuertemente. Gracias, Karina. Inmensa ponencia, muchas gracias por tus conceptos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras, con nosotres. Bueno, me quedo pensando en algunas cuestiones que, sobre todo en este cierre impresionante, donde nos quedamos con esta idea de que la condición social es un piso para construir esperanzas, ¿no? Un piso para que desde la escuela, junto con otros, podamos construir futuros esperanzadores. Muchas gracias, Karina. Aquí yo voy a dar lugar a dos preguntas, una o dos preguntas que acercaron algunos de los compañeros, y en el mientras tanto, mientras vamos buscando las preguntas, les cuento que todos los distritos de la provincia han estado hoy representados por algunos integrantes de equipos orientadores escolares, directores de SEC, inspectoras, inspectores, equipos interdisciplinarios de la primera infancia, los COF, los CERIA, los CEPRI, los CEFTES, todos aquí acompañando el aniversario de nuestra dirección. Y bueno, algunas de las preguntas que nos estaban acercando tienen que ver, retomando tus propias palabras, Karina, entre tanto duelo hay esperanza. ¿Cómo trabajar esto desde las escuelas con los chicos?
cómo trabajar el sufrimiento social. Y bueno, por ahí empezamos algunas de las preguntas. Creo que yo aprendería más de ustedes que ustedes de mí respecto a cómo trabajar. Lo primero es entender esto, que existe un sufrimiento social, que el dolor social nos está constituyendo, que es un dolor que nos atraviesa como sociedad, que estamos transitando una experiencia inédita, una temporalidad distinta, y que se le pide a la escuela, los niños, las niñas, los jóvenes, nos piden que los abracemos. Y uso el término abrazar porque creo que tiene que ver con la constitución y la posibilidad de generar trama, de generar vínculo, de sentirse afectados. Y hay algo que siempre me conmovió de los equipos de psicología y de pedagogía comunitaria y todo lo que tiene que ver con lo que Bourdieu denominó la mano izquierda del Estado. Nosotros somos la mano izquierda del Estado. Somos aquellos que nos proponemos, porque podríamos no hacerlo. A veces pienso que muchos de los que estamos trabajando hoy podríamos haber elegido no hacerlo. Aunque el Estado, digamos, nos interpele a hacerlo, si uno no tiene una convicción interna, un compromiso ético, como decía Eliana al principio, uno no puede lograr generar un lazo con el otro. Entonces, yo creo que primero lo que es importante en este tiempo, a veces lo llamo registrar las emociones, por supuesto que desde una perspectiva de las emociones como construcciones culturales, entender que los miedos son miedos sociales, que no son miedos individuales, aunque después se singularizan, por supuesto, pero estaba leyendo una encuesta en donde ahora muchos padres, muchas madres tienen miedo de mandar a los niños a la escuela. Me parece a mí que es una tensión, porque por un lado saben que es el lugar de cuidado, es el lugar de refugio. De hecho, la escuela está operando como un lugar de refugio. Es una escuela donde los niños siguen esperando de nosotros que le generemos ciertas certezas. Y creo que la escuela en estos contextos es la única que está dedicada a dar certezas, al menos de la certeza que no los vamos a dejar solos y solas. Creo que es una certeza enorme saber que hay alguien que nos está esperando. A veces incluso pienso que cuando volvamos a las escuelas, con las condiciones en las que podamos volver, siempre es un motivo de celebración, será otra escuela, pero nosotros también seremos otros, luego de esta experiencia, inventaremos y crearemos modos de estar en la escuela, pero lo pienso como una cuestión hasta de revinculación, ¿no? Que a veces cuando uno vive una situación traumática, que no quiere decir que todos seamos traumatizados por esta experiencia, quiere decir que tenemos que asumirla como traumática, como dolorosa, pero también el miedo tiene la contraparte que es la esperanza. Cuando uno estudia la relación entre miedo y procesos civilizatorios, es decir, el miedo también es un motor de transformación. Si uno logra canalizarlo, tramitarlo, ponerlo en palabras, no es un dato menor poner en palabras esa emotividad que está atravesada por sentimientos de angustia, de miedo, de pérdida. No, a mí me preocupa, por ejemplo, la cuestión de los suicidios de los jóvenes, de las autolesiones, qué es lo que pasa en aquellos hogares en donde no la están pasando bien, porque tampoco quiere decir que porque uno esté escolarizando a través de las familias, todas las familias funcionen de un modo acogedor para los niños. Muchas veces la familia es una institución socializadora que no permite procesos de subjetivación. Y ahí está siempre el maestro, el psicólogo, un preceptor. En nuestras investigaciones, las y los estudiantes destacan precisamente eso. Yo creo que cuando volvamos a la escuela, eso va a ser la memoria colectiva que hemos construido, una memoria colectiva afectiva que hemos construido en este tiempo. Eso es lo que nos va a permitir seguir estableciendo puentes afectivos. Gracias, Karina. Me quedo con esta idea final, ¿no es cierto? El miedo como una experiencia social. Y la escuela no puede cerrar las puertas a la experiencia social. Y a veces esta experiencia social asume estas cualidades, estas características, y bueno, tenemos un gran desafío por delante.
cómo trabajamos, cómo tensionamos y cómo damos algún tipo de respuesta, espacio, lugar, cómo alojamos en todo caso esta experiencia social que hoy, frente a este contexto de pandemia, asume características como angustiantes, de miedo, de formas de transitar esta experiencia de esta manera dolorosa y sufrida. Estoy totalmente convencida de que la escuela es el lugar y la escuela no puede dar ni puede cerrar de alguna manera el espacio para alojar esta experiencia social. Querida Karina, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este aniversario con alguien que a lo largo de toda esta historia nos ha acompañado y ha estado tan presente y de alguna manera nos ha dado la posibilidad de seguir interrogando, cuestionando, para cambiar las lentes a veces, como vos bien decís, para intercambiar esas lentes, para sumar enfoques, para poder transitar de la mejor manera posible la experiencia de la escolaridad, tanto para los y las estudiantes como también para los equipos docentes y para reforzar la institucionalidad en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos enormemente y por supuesto agradezco enormemente la presencia de todas y todos los que nos acompañaron hoy y desde lo personal, ¿qué más decir que celebro intensamente este 71 aniversario? Gracias Eliana y gracias Claudia por dejarme estar aquí nuevamente acompañando este proceso de la Dirección General de Escuelas. Les mando un inmenso abrazo a todos, a todas y celebremos. Gracias.